Imagina llegar a los 80 años, habiendo trabajado toda tu vida esperando poder disfrutar de la tranquilidad y el cariño de tu familia. Decides mudarte cerca de tus hijos, pensando que así, al fin, podrás tener esos momentos de felicidad y compañía que tanto te has ganado. Pero, ¿y si te dijera que esa decisión, tomada con las mejores intenciones, podría ser el mayor error de tu vida? Hoy vamos a explorar la historia de Don Francisco, un hombre que, a sus 80 años, descubrió que la cercanía física con sus hijos no siempre es la clave para una vejez feliz. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en que ves tu futuro. Don Francisco, un hombre de 80 años, había llevado una vida rica en experiencias y satisfacciones. Nació en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos, donde pasó gran parte de su juventud. La vida en el campo le ofreció una conexión profunda con la naturaleza, un amor que nunca lo abandonó. Desde niño se sentía fascinado por los libros que su padre le traía de la ciudad y pronto descubrió su pasión por el conocimiento. Esta pasión lo llevó a convertirse en maestro de escuela primaria, una carrera que desempeñó con devoción durante más de 40 años. Su vida fue un ejemplo de dedicación y entrega. Como maestro, Francisco no solo impartía lecciones, sino que sembraba en sus alumnos el amor por el conocimiento y los valores que para él eran fundamentales: la honestidad, el respeto y la curiosidad por aprender. Estos valores también fueron el pilar de su vida personal. Estaba casado con Clara, una mujer de gran sensibilidad y sabiduría, con quien compartió un matrimonio largo y feliz. Juntos criaron a 2 hijos, Alejandro y Mariana, a quienes enseñaron a valorar lo que realmente importa en la vida. Desde el inicio de su vida juntos, Francisco y Clara habían construido una relación basada en la confianza mutua y el respeto. Clara, una apasionada de la jardinería, dedicaba gran parte de su tiempo libre al cuidado de su jardín, un rincón de su casa que se convirtió en un lugar de paz y reflexión para ambos. Francisco la acompañaba en sus tareas, aunque su mayor interés residía en su colección de libros y su violín. La música y la lectura fueron sus refugios, sus espacios de creación y aprendizaje, y a menudo compartían momentos juntos en el jardín, ella entre sus flores y él tocando melodías suaves en su violín. Su hogar era un espacio donde la cultura, la naturaleza y el amor por la vida se entrelazaban de manera armoniosa. Los hijos crecieron en un ambiente donde el conocimiento era valorado y donde el trabajo duro y la dedicación eran recompensados no solo con logros materiales, sino con una vida plena y significativa. Las cenas familiares se llenaban de discusiones sobre literatura, historia y los eventos del mundo, con Alejandro y Mariana mostrando un interés genuino en seguir los pasos de sus padres en cuanto al aprecio por el conocimiento. Sin embargo, la vida también le trajo retos. La muerte de Clara fue un golpe duro. A partir de ese momento, Francisco empezó a sentir el peso de la soledad en su corazón. La casa, que había sido un refugio de amor y risas, ahora se sentía vacía y llena de ecos de un pasado que parecía tan distante. Aunque sus hijos lo visitaban con frecuencia, la distancia entre el campo y la ciudad donde ellos vivían hacía que estos encuentros fueran breves y esporádicos. La soledad de Francisco no solo se manifestaba en la ausencia de Clara, sino también en la falta de propósito que comenzó a sentir en su día a día. Durante décadas, su vida había estado estructurada alrededor de su trabajo como maestro, su papel como esposo y padre, y sus hobbies, como la lectura y la música. Con la jubilación y la muerte de Clara, una sensación de vacío empezó a invadir su rutina. El jardín que Clara había cuidado con tanto esmero comenzó a marchitarse, y Francisco, aunque intentaba mantenerlo, sentía que le faltaba la motivación que alguna vez lo impulsó a colaborar con su esposa en esa tarea. Con el tiempo, Alejandro y Mariana empezaron a sugerirle que se mudara cerca de ellos.
Pensaban que así podrían estar más pendientes de él y que Francisco disfrutaría de la compañía de sus nietos. Francisco, aunque amaba la tranquilidad de su pueblo, comenzó a considerar la idea. Pensó que estar más cerca de su familia podría ser la solución a la soledad que lo acompañaba desde la partida de Clara. Alejandro, un hombre de negocios exitoso, y Mariana, una médica reconocida, ambos con sus vidas ocupadas en la ciudad, veían la mudanza de su padre como una manera de asegurarse de que él no estuviera solo. Sus intenciones eran nobles, querían lo mejor para su padre y creían que tenerlo cerca les permitiría cuidarlo mejor y compartir más momentos en familia. Además, Alejandro y Mariana recordaban con cariño su infancia en el campo, pero también reconocían que sus propios hijos no tenían la misma conexión con ese entorno. Pensaban que traer a su padre a la ciudad no solo beneficiaría a Francisco, sino también a sus hijos, quienes podrían aprender de la sabiduría y las experiencias de su abuelo. Después de mucha reflexión y con el deseo de no ser una carga para sus hijos, Francisco tomó la difícil decisión de vender su casa en el campo y mudarse a un apartamento en la ciudad. El proceso de venta fue emocionalmente desgarrador. Cada rincón de la casa estaba lleno de recuerdos. El rincón de lectura donde había pasado tantas tardes sumergido en sus libros, la sala donde Clara y él habían bailado al ritmo de su violín, y el jardín, ahora deslucido, que una vez fue un paraíso de colores y aromas. La despedida de su hogar fue acompañada de un sentimiento de pérdida, no solo de un lugar físico, sino de una etapa entera de su vida. Francisco empaquetó sus pertenencias con cuidado, seleccionando qué llevar consigo al nuevo apartamento y qué dejar atrás. Cada objeto que empacaba traía consigo una ola de nostalgia y una reflexión sobre el tiempo pasado. Las fotografías, los libros, las partituras, todo le recordaba la vida que había construido junto a Clara. Al llegar a la ciudad, la mudanza parecía al principio la decisión correcta. Sus hijos estaban encantados de tenerlo cerca, y él disfrutaba de las visitas frecuentes de sus nietos. Las cenas familiares, las reuniones dominicales y las salidas en familia parecían llenar el vacío que había sentido durante tanto tiempo. Francisco intentó adaptarse a su nuevo entorno, haciendo un esfuerzo por encontrar nuevos rituales y rutinas que reemplazaran los que había dejado atrás. El apartamento en la ciudad era cómodo y moderno, pero para Francisco carecía del carácter y la historia que su antigua casa en el campo tenía. Las calles ruidosas, el tráfico constante y el ritmo acelerado de la vida urbana contrastaban con la tranquilidad y el silencio de su antiguo hogar. Sin embargo, trató de no enfocarse en lo que había perdido y se concentró en las nuevas oportunidades que esta etapa de su vida le ofrecía. Con el paso del tiempo, sin embargo, Francisco empezó a notar un cambio sutil en su interior. Aunque estaba rodeado de su familia, se sentía cada vez más solo. Extrañaba la libertad y la autonomía que había disfrutado durante toda su vida en el campo. La vida en la ciudad, con su ritmo acelerado y su constante ruido, comenzó a pesarle. Su pequeño apartamento, aunque cómodo, le resultaba asfixiante en comparación con la amplitud y la paz de su antigua casa. Las visitas de sus hijos y nietos, que al principio eran frecuentes, empezaron a espaciarse a medida que sus vidas se llenaban con las demandas del trabajo, la escuela y otras obligaciones. Francisco entendía que esto era natural, pero no pudo evitar sentirse decepcionado. La ilusión inicial de estar cerca de su familia para compartir más tiempo juntos comenzó a desvanecerse, y en su lugar creció un sentimiento de aislamiento. Uno de los momentos clave que despertaron estas reflexiones ocurrió cuando Francisco estaba ayudando a su nieto menor, Samuel, con un proyecto escolar. Mientras trabajaban juntos, Francisco se dio cuenta de que, aunque amaba a sus nietos, estaba comenzando a sentir que sus días se llenaban de tareas y responsabilidades que no le permitían disfrutar de las cosas que realmente le importaban. El violín, que había sido su compañero constante durante décadas, yacía en un rincón acumulando polvo.
Su colección de libros, que solía ser su refugio, apenas había sido tocada desde que se mudó. Francisco se dio cuenta de que, en su deseo de estar cerca de su familia, había dejado de lado muchas de las cosas que lo hacían sentir pleno y vivo. Este malestar interior lo llevó a reflexionar profundamente sobre su situación. Recordó una cita del filósofo estoico Séneca que había leído en su juventud: «No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho». Francisco comenzó a darse cuenta de que estaba perdiendo tiempo en actividades que no le traían alegría ni satisfacción. Empezó a cuestionar su decisión de mudarse cerca de sus hijos. Había confundido la proximidad física con la cercanía emocional. Estaba sacrificando su bienestar por un ideal de familia que, en realidad, no era lo que él necesitaba en esa etapa de su vida. Francisco comenzó a experimentar una sensación de vacío que lo llevó a cuestionar la autenticidad de su nueva vida. Las mañanas en las que solía levantarse con entusiasmo para trabajar en su jardín o para tocar el violín, ahora eran reemplazadas por una sensación de monotonía. Las paredes del apartamento, aunque decoradas con los mismos cuadros y libros que alguna vez adornaron su hogar en el campo, parecían opresivas. No era solo el cambio de entorno, sino la pérdida de su propósito personal, lo que realmente lo estaba afectando. Un día, mientras caminaba por el parque cercano, Francisco se encontró con un viejo amigo, don Ricardo, un compañero de la época en que ambos eran maestros. Ricardo vivía en la ciudad, pero, a diferencia de Francisco, había optado por no mudarse cerca de sus hijos. En su lugar, Ricardo había decidido quedarse en su pequeña casa en las afueras, donde podía mantener su independencia y su rutina. Durante una conversación que ambos sostuvieron en una banca del parque, Ricardo le explicó a Francisco su decisión. «Mira, Francisco, uno siempre piensa que estar cerca de la familia es lo mejor, pero he aprendido que la verdadera felicidad en la vejez no viene de estar físicamente cerca de nuestros hijos, sino de mantener nuestra independencia y seguir haciendo lo que nos hace felices. Mi casa puede ser pequeña, pero es mi espacio y eso no tiene precio». Las palabras de Ricardo resonaron profundamente en Francisco. Se dio cuenta de que, en su deseo de no estar solo, había sacrificado una parte importante de su identidad. Decidió que era momento de recuperar ese equilibrio entre estar presente para su familia y mantener su propio espacio y autonomía. Poco a poco, Francisco comenzó a retomar algunas de sus viejas pasiones. Primero, sacó su violín del estuche y comenzó a tocar nuevamente. Al principio, las notas eran torpes y sus dedos se sentían rígidos, pero con cada día que pasaba la música volvía a fluir con mayor facilidad. El acto de tocar el violín no solo le trajo alegría, sino que también le recordó quién era antes de mudarse a la ciudad. Un hombre con pasiones y talentos que no se definían únicamente por su rol de padre o abuelo. Inspirado por este renacimiento personal, Francisco decidió que necesitaba más que pequeñas caminatas matutinas y sesiones de violín. Empezó a buscar actividades fuera de su círculo familiar, algo que pudiera darle una nueva razón para levantarse cada mañana. Así fue como descubrió un club de lectura para personas mayores en una biblioteca cercana. Francisco siempre había sido un ávido lector, pero en los últimos meses había dejado de leer atrapado en las obligaciones familiares. Unirse al club de lectura le dio la oportunidad de discutir libros, conocer nuevas personas y, lo más importante, redescubrir su amor por la literatura. El club de lectura resultó ser un punto de inflexión. No solo disfrutaba de las discusiones literarias, sino que también comenzó a hacer nuevos amigos, personas que compartían sus intereses y que no lo veían solo como el abuelo o el padre de alguien, sino como Francisco, el hombre apasionado por la lectura y la música. Estas relaciones le recordaron lo importante que es mantener una vida social activa y diversa, incluso en la vejez. Durante este tiempo,
Francisco también empezó a notar algo interesante. Cuanto más tiempo dedicaba a sus propias actividades e intereses, mejor se sentía, tanto física como emocionalmente. Su salud mejoró. Los pequeños dolores que había estado sintiendo comenzaron a disminuir y su energía volvió. Se dio cuenta de que el tiempo que dedicaba a sí mismo no solo lo beneficiaba a él, sino que también hacía que el tiempo que pasaba con su familia fuera más significativo. Ya no se sentía agotado o resentido, sino que disfrutaba de las visitas y las actividades familiares con un renovado entusiasmo. Sin embargo, a pesar de estos avances, Francisco sabía que aún había un desequilibrio en su vida. Sentía que, aunque había recuperado parte de su independencia, todavía estaba demasiado atrapado en las dinámicas familiares. Sus hijos, aunque amorosos y bien intencionados, seguían viendo a Francisco como una parte integral de sus vidas diarias, y esto a veces lo hacía sentir sofocado. Fue entonces cuando Francisco comenzó a considerar una opción que nunca había pensado antes: mudarse a una residencia para personas mayores. La idea de mudarse a una residencia le causaba sentimientos encontrados. Por un lado, la posibilidad de tener su propio espacio y de estar rodeado de personas de su edad que compartieran sus intereses era atractiva. Por otro lado, temía que sus hijos lo interpretaran como un rechazo o que pensaran que estaba tratando de alejarse de ellos. Después de mucho reflexionar, Francisco decidió que era hora de tener una conversación seria con sus hijos. Una tarde invitó a Alejandro y Mariana a su apartamento. Mientras tomaban café en la sala, Francisco les habló con franqueza sobre cómo se había estado sintiendo. Les explicó que, aunque apreciaba estar cerca de ellos, necesitaba más espacio para sí mismo y que había estado considerando la posibilidad de mudarse a una residencia para personas mayores donde pudiera tener más independencia y al mismo tiempo disfrutar de una comunidad activa. La reacción de sus hijos fue de sorpresa, pero también de comprensión. Alejandro fue el primero en hablar. «Papá, siempre hemos querido lo mejor para ti, y si sientes que necesitas más independencia, te apoyaremos. Sabes que siempre serás parte de nuestras vidas, sin importar dónde vivas», dijo, tratando de ocultar su preocupación. Mariana, aunque al principio se mostró reacia a la idea, pronto comprendió que esta decisión no significaba que Francisco quisiera alejarse de ellos, sino que quería recuperar una parte de su vida que había perdido. Con el apoyo de sus hijos, Francisco comenzó a explorar diferentes opciones. Visitó varias residencias en la ciudad y en las afueras, buscando un lugar que no solo le ofreciera comodidad, sino también una comunidad vibrante donde pudiera seguir creciendo como persona. Finalmente, encontró una residencia que cumplía con todas sus expectativas. Estaba situada en un entorno natural, rodeada de jardines, y ofrecía una amplia gama de actividades, desde clases de arte hasta talleres de música. Mudarse a la residencia fue un gran paso y no estuvo exento de desafíos emocionales. Francisco se despidió del apartamento que había compartido con su familia durante esos años, pero lo hizo con la certeza de que estaba tomando la decisión correcta para su bienestar. El día de la mudanza, sus hijos lo ayudaron a instalarse en su nuevo hogar. A medida que colocaba sus libros en las estanterías y colgaba sus cuadros en las paredes, Francisco sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. La vida en la residencia resultó ser todo lo que Francisco había esperado y más. Desde el primer día se involucró en las actividades comunitarias. Se unió al taller de pintura, donde redescubrió su amor por las artes visuales, y también se inscribió en clases de yoga, algo que nunca había probado antes, pero que rápidamente se convirtió en una de sus actividades favoritas. Además, se convirtió en un miembro activo del grupo de música de la residencia, organizando pequeños recitales para los demás residentes. Una de las mayores sorpresas que encontró en la residencia fue la diversidad de personas que conoció. Había otros exmaestros, como él, pero también exmédicos,
artistas, ingenieros y personas de todas las profesiones y pasiones. Las conversaciones que surgían en la cafetería o durante las actividades comunitarias eran enriquecedoras y estimulantes. Francisco sintió que había encontrado un nuevo propósito, una comunidad de iguales donde podía compartir su experiencia de vida y aprender de las experiencias de otros. Pero lo más importante de todo fue el efecto que esta nueva vida tuvo en su relación con su familia. Lejos de distanciarse, la mudanza a la residencia fortaleció sus lazos con Alejandro, Mariana y sus nietos. Ahora que no sentía la presión de estar constantemente disponible, cada visita de su familia era un verdadero placer. Los fines de semana que pasaban juntos en la residencia se llenaban de risas, conversaciones profundas y momentos de verdadera conexión. Francisco había encontrado el equilibrio que tanto anhelaba. Podía ser un padre y un abuelo amoroso sin sacrificar su propia felicidad y bienestar. Uno de los giros más inesperados en la vida de Francisco ocurrió cuando, durante una de las actividades en la residencia, conoció a una mujer llamada Isabel, que también había vivido una experiencia similar. Isabel era una artista que, como Francisco, había perdido a su pareja años atrás y había decidido mudarse a la residencia para seguir persiguiendo su pasión por la pintura. Lo que comenzó como una simple amistad, poco a poco se convirtió en una conexión profunda y significativa. Isabel y Francisco se entendían de una manera que solo las personas que han pasado por experiencias similares pueden hacerlo. Juntos, comenzaron a explorar nuevas formas de arte, a asistir a recitales y a disfrutar de la vida de una manera que ninguno de los dos había anticipado. La relación con Isabel le enseñó a Francisco una última lección valiosa. El amor y la conexión no tienen edad. Incluso en los últimos años de su vida, encontró en Isabel una compañera con quien compartir sus días, sus pasiones y su visión del mundo. No fue una relación que reemplazara el amor que había sentido por Clara, sino una nueva etapa en su vida que lo llenó de alegría y propósito. Isabel y Francisco comenzaron a pasar más tiempo juntos y sus actividades conjuntas se volvieron parte integral de su rutina diaria. Participaron en talleres de arte, donde Francisco, inspirado por la habilidad de Isabel con los pinceles, decidió probar su mano en la pintura. Aunque al principio sus esfuerzos fueron torpes, encontró en la pintura una nueva manera de expresarse, diferente pero complementaria a la música. En los meses siguientes, Isabel y Francisco comenzaron a planificar pequeñas escapadas juntos, algo que ambos disfrutaban enormemente. Visitaban museos, asistían a conciertos en la ciudad y exploraban parques y jardines cercanos donde podían disfrutar de la naturaleza y recordar sus vidas pasadas. Estas escapadas no solo les permitieron profundizar su conexión, sino que también les brindaron un sentido de aventura que ambos pensaban que habían perdido. La presencia de Isabel en la vida de Francisco también tuvo un impacto positivo en su relación con sus hijos. Isabel, con su calidez y sabiduría, se ganó rápidamente el afecto de Alejandro y Mariana. Comprendían que Isabel no reemplazaba a su madre, sino que traía una nueva alegría a la vida de su padre. Esta aceptación facilitó que Francisco y sus hijos pudieran disfrutar de su tiempo juntos sin la carga de expectativas o resentimientos no expresados. Además, Isabel compartía con Francisco el amor por la música, y juntos comenzaron a organizar pequeños conciertos para los residentes de la comunidad. Francisco tocaba el violín, mientras Isabel lo acompañaba al piano, creando momentos de pura magia para todos los que asistían. Estas presentaciones no solo les brindaban alegría, sino que también reforzaban su conexión, mostrando cómo sus talentos podían complementarse y crear algo hermoso juntos. Con el tiempo, Francisco se convirtió en una figura de inspiración, no solo para su familia, sino también para los residentes de la comunidad.
Su historia fue un recordatorio de que nunca es tarde para hacer un cambio, para redescubrir lo que realmente importa y para vivir una vida plena y significativa. Inspirado por su propia transformación, Francisco comenzó a escribir un pequeño diario donde registraba sus pensamientos, reflexiones y lecciones aprendidas. Este diario se convirtió en un proyecto personal importante, una forma de plasmar sus experiencias y potencialmente de compartir su sabiduría con sus nietos en el futuro. Uno de los momentos más significativos para Francisco ocurrió unos meses después de haberse mudado. Alejandro y Mariana lo sorprendieron con una visita en la que le presentaron un álbum de fotos que habían creado para él. En él habían recopilado imágenes de todos los momentos especiales que habían compartido como familia, desde su infancia hasta el presente. Mientras pasaba las páginas del álbum, Francisco se dio cuenta de algo importante. Su familia siempre estaría allí para él, pero ahora él también estaba allí para sí mismo. Francisco también comenzó a reflexionar sobre el legado que quería dejar a sus nietos. Quería que ellos entendieran la importancia de vivir una vida auténtica, de perseguir sus propios sueños y de mantener su independencia sin importar la etapa de la vida en la que se encontraran. Decidió compartir con ellos algunas de las lecciones más importantes que había aprendido a lo largo de su vida, especialmente sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre el amor por la familia y el amor por uno mismo. Una tarde, mientras estaba en su sala de música, invitó a sus nietos a unirse a él. Les mostró cómo tocar algunas notas simples en el violín y luego les contó historias de su juventud, de cómo había aprendido a tocar y de las muchas alegrías que la música le había traído a lo largo de su vida. Al final, les dijo: «La vida es como la música, mis queridos nietos. Hay momentos de silencio y hay momentos de sonido, pero lo más importante es que cada uno de ustedes encuentre su propia melodía y la toque con todo su corazón». Con el tiempo, Francisco también comenzó a participar en charlas para otros residentes, compartiendo su experiencia y su viaje hacia la redescubierta de su propia independencia. Estas charlas se volvieron muy populares entre los residentes, muchos de los cuales se sentían identificados con la historia de Francisco. A través de su testimonio, muchos encontraron el valor para explorar nuevas pasiones o para recuperar aquellas que habían dejado atrás. Un día, mientras estaba escribiendo en su diario, Francisco recibió una carta inesperada. Provenía de uno de sus antiguos alumnos, quien había logrado localizarlo después de muchos años. En la carta, el alumno le contaba cómo las enseñanzas de Francisco en la escuela habían tenido un impacto profundo en su vida y cómo había seguido una carrera en la educación, inspirado por el ejemplo de su antiguo maestro. Esta carta fue un recordatorio para Francisco de que su legado no solo se limitaba a su familia, sino que se extendía a todos aquellos cuyas vidas había tocado. Con el paso de los años, Francisco comenzó a pensar en lo que significaba haber vivido una vida plena. Miraba hacia atrás, a los momentos de alegría y a los desafíos, con gratitud. Entendió que cada decisión que había tomado, desde su matrimonio con Clara hasta su mudanza a la residencia, había sido una parte esencial de su viaje. A medida que su salud comenzó a declinar, Francisco no temió el final. Sabía que había vivido con autenticidad, había amado y había sido amado, y había dejado un legado que perduraría en sus hijos, nietos y en todos aquellos que lo habían conocido. En sus últimos días, rodeado por su familia y por Isabel, Francisco se sintió en paz. El día de su partida fue un día de tristeza, pero también de celebración de una vida bien vivida. Su familia, sus amigos y los residentes de la comunidad se reunieron para recordar a Francisco, cada uno compartiendo anécdotas y recuerdos que ilustraban la profundidad de su carácter y la alegría que había traído a quienes lo rodeaban. Alejandro y Mariana, junto con Isabel, organizaron un pequeño concierto en su memoria, donde tocaron algunas de las piezas favoritas de Francisco.
Fue un momento de comunión y de gratitud, un tributo a un hombre que había vivido con propósito y con amor. La historia de don Francisco nos enseña que aunque la cercanía física con la familia es valiosa, la verdadera felicidad en la vejez se encuentra en mantener un equilibrio saludable entre el amor por nuestros seres queridos y la necesidad de seguir siendo individuos independientes. A veces, esto significa tomar decisiones difíciles, como mudarse a un nuevo entorno que nos permita redescubrirnos y seguir creciendo, sin importar la edad que tengamos. Si esta historia te ha hecho reflexionar, te invito a compartirla con alguien que pueda beneficiarse de esta perspectiva. Nunca es tarde para hacer un cambio en tu vida y buscar lo que te hace realmente feliz. Suscríbete al canal, comenta abajo con tus experiencias y no olvides activar la campana para recibir más contenido inspirador. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad.